En los vídeos anteriores hemos visto más o menos todo lo necesario para poder crear este juego, pero todavía cuando le damos a play nos falta algo a nivel visual, y es que nuestros objetos no tienen un material asignado. Estamos utilizando unos objetos de un color gris y hoy vamos a aprender a resolver esto. Para ello trabajaremos el tema de los shaders, de los materiales, de las texturas, veremos qué significa, las diferencias entre un concepto y otro, etcétera. Lo primero que vamos a hacer, para no trabajar directamente con nuestra escena, es voy a venir aquí a esta carpeta de pruebas, que ya hicimos en otras ocasiones, ¿no? Y voy a crearme una nueva escena, New Scene, la voy a grabar, Save Scene A, venimos aquí y le llamo pues materiales. De esta manera yo sé que todo lo que tengamos aquí, ahí le he puesto en la carpeta de escenas, un segundo, todo lo que tengamos aquí en pruebas después nos lo podemos cargar, ¿eh? Vengo a la escena materiales, lo pongo aquí, perfecto. Lo segundo que hemos hecho, para ir ejemplificando un poco lo que explicaremos, es coger varias texturas de internet, son estas que vemos aquí. Os recuerdo que para ponerlas dentro de vuestro proyecto podíamos hacerlo de dos maneras. El primero es, pues, desde aquí, Asset, Import New Asset, y lo buscamos, pero de esta forma tendríamos que ir de uno en uno, y va a ser algo tedioso. La otra posibilidad es venir a mi carpeta, seleccionar, los copio, y ahora voy a la carpeta de mi proyecto en Unity, y dentro de Asset copiamos todos estos ficheros seleccionados. En este caso, como los quiero específicamente dentro de pruebas, pues vengo aquí y aquí lo tenemos. Si ahora volvemos a Unity, comprobamos que en pocos segundos está haciendo la importación y ya tenemos aquí estas imágenes, estos mapas de bits, 4 texturas y un logo PNG con un fondo transparente que utilizaremos para ejemplificar la clase de hoy. Bien, pues lo siguiente que haremos será, en esta escena vacía, voy a crear un cubo, create order, un cubo, y por ejemplo, también vamos a crear una luz del tipo direccional, una directional light, que la vamos a poner, por ejemplo, aquí. La direccional da igual la ubicación en la que esté, ¿eh? Simula una luz como la del sol y lo único que tenemos que indicar es la dirección en la que está iluminando. Pues por ejemplo pondremos esta. Y también encima de este cubo vamos a poner, por ejemplo, una luz omni, bueno, o una point light mejor, que nos ayudará también a ejemplificar algunos aspectos. Point light. Voy a ponerla encima del cubo. Para ello, mirar, me pongo en el eje de las Is y en modo isométrico, ¿vale? De esta manera ya sé exactamente que está en su posición. Y ahora, desde esta vista, la levanto un poco. Aquí tenemos mi luz. Y también voy a hacer que sea un poco más puntual. Fijaros que ahora tiene un abasto muy grande, ¿eh? Pues venimos aquí al rango, le vamos a poner un rango de 1. Adelanto un poquito. A ver cómo está de momento. Volvemos a la vista en perspectiva. Yo creo que lo podríamos dejar así. O quizás así. Y vamos a hacerlo un poco más intenso. Bueno, igual después tocamos alguna cosa. Esto es para ejemplificar algo que veremos después, ¿eh? A ver si me deja rango 0,5. Sí, mejor. Vale, la pongo aquí. Bien. Y ahora, este cubo que tengo con esta luz, selecciono ambos objetos y pulso Control D para duplicarlo. Y ya tenemos aquí 2 cubos con 2 luces puntuales encima. Estas luces nos servirán para ver diferentes comportamientos de los materiales o de los shaders, ¿eh? Bien, y de momento estamos en esa situación en la que nuestros GameObjects no tienen textura. Para trabajar hoy quizás nos va a ir mejor una vista diferente a la vista por defecto. Me voy a escoger la vista
2x3 que nos permite tener aquí mi vista escena para seleccionar los objetos y poder trabajar con ellos, y Main, control mayúsculas F, tenemos aquí la vista de cámara que la podremos utilizar para ver cómo aparecen las texturas en la vista de juego. ¿Tenemos todos la escena en este punto? Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad, la manera más fácil de crear un material es, a partir de una textura, pues tengo por ejemplo esta textura de papel aquí, pulso, la arrastro a mi objeto y suelto. Y ya hemos creado una textura, como podéis ver, un material con esta imagen 2D que teníamos seleccionada. Realmente, si os fijáis, no he aplicado la textura al objeto, sino que lo que he hecho ha sido crear un material de forma automática. ¿Habéis visto? Aquí aparece una carpeta materiales y, de hecho, esta acción lo que ha conseguido es crear este material. ¿De acuerdo? Entonces, como esto a veces os lía un poco, está permitido hacerlo, pero como os digo, os lía un poco, vamos a explicar cómo se hace un material desde cero, ¿no? Vengo aquí, borro esta carpeta materiales, me dice que sí, mi cubo se ha quedado sin el material asignado, no pasa nada. Ahora vamos a crearlos nosotros. Para crear un material desde cero, pulsaré botón derecho, Create Material. Y aquí tenemos nuestro nuevo material, que le voy a llamar 1, por ejemplo. Ya tenemos este nuevo material creado, que le he llamado 1, y ahora, como siempre, cuando yo tengo un elemento, aquí en el inspector aparecen sus características. Lo más importante ahora inicialmente es que veáis que le he asignado un shader, y es el shader difuso. El shader es el algoritmo que va a utilizar Unity para calcular cómo este objeto debe verse en pantalla. Unity incorpora más de 80 shaders, aquí los podéis ver, agrupados en familias, pero además, y como es evidente y os imaginaréis, podemos descargar muchos más de la Asset Store e incluso podríamos programarlos nosotros. Es una tarea difícil y hay que ser especialista en todo el tema de tarjetas gráficas, ¿eh? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué características tiene el shader diffuse? Pues mira, el shader diffuse es un shader, bueno, pues uno de los más normales, es muy rápido de calcular, nos muestra la luz de una sola pasada. Entonces, ¿qué significa esto? Que solamente tiene en cuenta el ángulo de incidencia de la luz en un objeto, ¿de acuerdo? Es decir, la luz va a ser más intensa si el ángulo es perpendicular, más suave si el ángulo es más tangencial, pero da igual donde se ponga la cámara, se va a ver siempre de la misma manera, y esto en la realidad no es así, pero bueno, nos da una representación del objeto que se consigue de forma rápida y que nos puede ser útil y con muy poca carga para la máquina. Entonces, ¿qué características tenemos? Pues tenemos un main color, por ejemplo, yo le puedo decir, pues mira, quiero que el main color sea rojo. Y si ahora este shader, este material 1, se lo aplico aquí, pues ya tenemos mi cubo con un material que es de color rojo. O, si queréis, en vez de tener un material que sea un color, podemos aplicar una textura. Pues le digo, quiero que tenga esta textura. Y fijaros, ¿qué estoy viendo ahora? La textura, vamos a acercarnos un poquito más, me cojo la cámara y pulso control mayúsculas F. Tengo la textura teñida de rojo. Si no quiero hacer ninguna tinción, ya sabéis, pues aquí simplemente le ponéis blanco. ¿De acuerdo? Y como podéis comprobar, este shader sí que nos muestra que esta luz rebotada en la superficie, pues la que es más perpendicular es más intensa y esta lo es menos. Vale, pues este es el primer shader, muy sencillo, bastante básico.
Vamos a ver otro. Vamos a crear un segundo material, botón derecho, Create Material, y vamos a aplicarle el shader más sencillo que hay, que es el Vertex Lead. En el caso del Vertex Lead es el que menos recursos consume y lo único que hace es calcular la luz, cómo afecta en los vértices. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí te genera ya el mapa de luces para todo el objeto. Por lo tanto, bueno, vamos a perder algunos detalles, Vamos a hacer el mismo que teníamos aquí en Diffuse, pero ahora le vamos a llamar 2, vamos a venir aquí, le damos material 2. Este material 2 es del tipo Vertex Lead y voy a aplicarle la misma textura de antes. Se la aplicamos aquí y os dais cuenta cómo, si le doy al play y maximice, fijaros cómo el Diffuse capta de mejor manera la incidencia de la luz omni pequeñita que habíamos puesto encima, mientras que aquí no, porque aquí ha calculado la luz cómo afecta en esta esquina, en esta, solamente en los vértices. A partir de ahí hace un cálculo y no nos ofrece tanto detalle. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? Evidentemente la Vertex Lead también es la más rápida de calcular. Si alguna vez tenemos que hacer un juego para un dispositivo con pocos recursos, pues los elementos menos importantes le podemos poner Vertex Lead. Volvemos al difuso y aquí un par de características que seguro os suenan. El tiling, que es cómo quiero repetir yo este mapa de bits en la superficie. Si le pongo aquí 3×3, ¿vale? Aquí estamos comprobando cómo este material no estaba preparado para ser tileable. Aquí se nota un poco las juntas, pero bueno, es para recordaros cuál es el concepto de tiling. Y el concepto de offset sería el desplazamiento, para centrarlo. Por ejemplo, 0,4, 0,5, 6, 7, pues lo va desplazando hacia un punto o hacia otro, tanto en el eje de las X como en el de las Y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, pues ya conocemos Vertex Lead y conocemos Diffuse. Vamos a crear un tercer material. Tenemos aquí Create Material, vamos a llamarle 3, y en este caso haremos que este nuevo material sea del tipo Specular. Specular ya es un algoritmo más complejo, es un shader que va a tener en cuenta tanto la orientación de la luz como de la cámara y del objeto. Por lo tanto, va a producir reflejos, depende de dónde estén ubicados estos tres elementos, ¿de acuerdo? Cosas que los dos anteriores no lo permitían. Si ahora tengo mi material número 3 y utilizamos la misma textura, y por ejemplo este material 3 se lo aplicamos aquí, vemos que también recoge esta luz omni y lo va a hacer de una manera más fidedigna. Y además que dependerá de dónde ponga yo la cámara para que el reflejo sea de una manera o de otra. Además, aquí nos aparece algún nuevo parámetro como shininess, que hace referencia a la cantidad de brillo que quiero que tenga. ¿Lo veis? Este slider permite establecer la cantidad de brillo de este material. Y specular color, por si queréis teñir de algún color el reflejo que emite este tipo de shader. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Bien, una vez explicados estos tres shaders básicos, fijaros que después yo, por ejemplo, aquí tengo pues Bumped Diffuse, Bumped Specular. ¿Qué significa? Bumped es un tipo de material que puede utilizar un mapa de normales para crear relieve en la superficie, igual que habéis visto, por ejemplo, con los mapas de relieve en 3D Max. Voy a crearme un material 4 para ejemplificarlo. Create Material, le damos aquí el nombre 4, y si yo ahora le digo Bumped Diffuse, ¿qué significa? Que a nivel de la superficie va a aplicar el shader Diffuse, con las características que ya sabéis, pero además con un mapa de relieve. Mirad, vengo aquí, selecciono, cuidado, selecciono la textura
y la arrastro. Puedo hacerlo de esta manera o también puedo picar aquí en Select y buscar mi textura, evidentemente, como queráis. Vale, pues pulso y arrastro. Y ahora, atención, ¿tenemos un mapa de normales para esa textura? No. Unity nos lo puede generar de forma muy sencilla. Selecciono la textura, la duplicamos, se duplica con Control D. Control D de Dinamarca. Ya tengo la textura dos veces, la que he utilizado la primera vez y su copia. Pues ahora si selecciono la copia, fijaros que en el inspector me dice, esto es una textura. Pues si yo vengo aquí, pulso y le digo que me cree un mapa de normales, normal map, a partir de la información de color y al darle a Apply, me genera esta imagen típica que todos estamos acostumbrados de un mapa de normales de color azulado. Entonces puedo ir ahora a mi textura 4, pulso, arrastro, suelto y ya hemos conseguido un material que utiliza el shader Bumped Diffuse, donde tenemos pues este papel arrugado, pero ahora sí que gracias a este mapa de normales se puede ver cómo la superficie realmente es rugosa. ¿Lo veis cómo funciona? ¿Sí? Atención, en este mapa de normales tenéis bumpiness, donde aquí podéis decirle que queréis que sea mayor o menor el efecto a conseguir. Apply. ¿Vale? Fijaros que lo he disminuido, voy a hacerlo un poco más. Apply. ¿De acuerdo? Os lo digo porque muchas veces buscáis esta característica aquí, y aquí no la encontráis. Tenéis que iros al mapa de normales. Bien, pues entonces, si esto es Bumped Diffuse, ¿qué será Bumped Especular? Pues lo mismo, lo que os he explicado para Diffuse aplicado a especular. Por eso os digo que a la que conozcamos un poco los conceptos, pues todo es mucho más fácil, Por ejemplo, vamos a ver ahora qué significa Parallax. Porque Parallax está aplicado también a Diffuse y a especular. Vamos a crearnos un nuevo material que le vamos a llamar 6. Y aquí el shader a utilizar va a ser, pues, Parallax Diffuse. En este caso, además de la textura utilizada para determinar el aspecto de la superficie, además de la textura de mapa de normales, podemos utilizar una textura que haga la función de height map, de mapa de alturas. Por lo tanto, este tipo de shader lo que aún nos va a permitir es crear de una forma más acusada este efecto de relieve. Por ejemplo, es un shader que podríamos utilizar para una pared de ladrillos. ¿De acuerdo? El bumper lo podríamos utilizar a lo mejor para el ladrillo, un poco rugoso y tal, ¿no? Pero una pared de ladrillos ya no son simples hendiduras, ya puede haber ahí una hendidura de 1 centímetro, ¿entendéis, no? Pues tenemos un tercer mapa de bits, fijaros, aparte de tener aquí el mapa de bits del canal difuso y el mapa de bits de normal, el mapa de normales, tenemos un mapa de height map. ¿De acuerdo? Os lo dejo para vosotros, para que hagáis las pruebas necesarias. Entonces, a partir de aquí, poco a poco ya vamos, fijaros, ya hemos visto este. Pues bien, con todo lo que os he explicado, por ejemplo, existe una versión de estos shaders para trabajar con móviles, para que pesen menos, que sean más livianos, ¿no? Pues todos están aquí. Y es lo mismo, Bumped Diffuse, Bumped Especular, todo lo que hemos visto antes, bueno, hay alguna cosita más aquí como Skybox, ¿no? Pero toda esta familia de shaders se le aplica lo que ya hemos comentado anteriormente, pero específicos para móviles. O me vengo aquí y Transparent. ¿Qué significa Transparent? Pues fijaros que dentro de Transparent tengo lo mismo. Puedo crearme un material que sea difuso, pero con transparencia. O Vertex Lead con transparencia. O Specular con transparencia. Y también que sean Bumped o que sean Parallax. ¿Vale? Evidentemente, ya os lo imaginaréis, ¿qué significa? Me voy a coger este de aquí, va, el Bumped Specular. Bueno, me creo un nuevo material,
para no cargarme los que he conseguido. Le llamo 7 y voy a decirle, vale, pues como quiero que mi material tenga transparencia, por narices, tengo que venir a esta familia de materiales. ¿Y quiero que tenga relieve? Sí, vale. ¿Y reflejos? Sí. Pues venga, Bumped Specular. Aquí lo tenemos. Y fijaros que en este caso tenemos aquí dos texturas. La primera para la base y que nos va a permitir un canal alfa para indicar la transparencia y después el mapa de normales. ¿De acuerdo? Este tipo de material permite transparencia degradada, o sea, diferentes niveles de opacidad. ¿De acuerdo? Mientras que si os fijáis, dentro de Transparent tenemos la subfamilia Cutout, donde de nuevo vuelve a aparecer lo mismo. ¿Qué significa? Vale, pues si yo me cojo un shader del tipo Transparent, permite diferentes niveles de opacidad. Mientras que si escogéis un shader del tipo Cutout, es para aquellos casos en los que el objeto es o 100% opaco o 100% transparente. Un ejemplo, imaginaos que queréis hacer una valla en un juego que no es un elemento en este juego, ¿no? Importante, y claro, no queréis tener 2000 objetos que sean los 2000 palos de la valla. Pues yo me puedo crear un único rectángulo que sea mi valla, ¿vale? Y con un shader del tipo Cutout, decir, bueno, pues me creo un canal alfa donde no habrá intermedios, o hay madera o no hay madera, no es un material que sea semi-transparente. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, explicado de esta forma, fijaros como os he explicado 4 o 5 conceptos y ya conocemos 60 materiales, porque es combinar, si tiene Bumped, tiene relieve, si es Parallax, tiene relieve y mapa de alturas, si tiene transparencias, pues ya sabemos lo que significa, Cutout también. Entonces, además de todo esto que os acabo de decir, después hay algunos materiales específicos para ciertas tareas. Por ejemplo, hay algunos materiales que se utilizan para la creación de terrenos. Ya lo veremos más adelante cuando trabajemos con terrenos. Pero veis, todo esto de Nature, aquí tenemos materiales típicos en la creación de terrenos. O si hablamos de sistemas de partículas, pues materiales que se utilizan para los sistemas de partículas. O si hablamos de, por ejemplo, se me ha olvidado una cosa importante ahora que estoy haciendo este repaso. Igual que os he hablado de la categoría de Transparent y de la subcategoría Cutout, también tenemos la categoría Self-Illumination, donde se vuelven a repetir las descripciones de antes. Los Self-Illumination son materiales, son shaders, que permiten crear materiales que emiten luz. Por ejemplo, pues si quiero crear una bombilla o una luciérnaga o un intermitente de un coche, esos materiales emiten luz. Y aquí de nuevo pues tenemos lo de siempre, que si puede ser Bumped o no, difuso o no, especular o no, etcétera. Fijaros que de una tacada ya casi podríamos movernos por aquí con un poco de soltura. Evidentemente que ahora lo que yo recomiendo es que juguéis, que probéis. Verlos todos en detalle de uno en uno nos llevaría pues medio curso, Es probar entendiendo qué es lo que nos dice. Si necesito mapa de altura, si necesito relieve, si necesito transparencia, si necesito autoiluminación, y a partir de ahí vais seleccionando. Aún nos faltaría un par más que os quiero comentar. Vamos a crearnos el material 8, Create Material, le vamos a dar el nombre 8, aquí lo tenemos. Me voy a crear el material Decal. ¿Por qué os explico este específicamente? Bueno, pues porque este es algo diferente, ¿no? El material Decal lo que tiene es como una textura principal y otra para sobreimpresionar, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, textura de cemento y por encima la textura de un graffiti. Y ya podemos tener una pared con un graffiti enganchado encima. Muy sencillo, para eso me he cogido este logo de aquí, ¿no? Fijaros, le digo aquí que en la textura principal, pues me voy a coger el papel, a ver, aquí lo tenemos, no, la textura 7, venga la textura 7, se la pongo aquí, y ahora el logo de Superman. Se lo aplicamos, ¿vale? Y aquí tengo mi cubo, con esta especie de tela de saco, con el logo de Superman enganchado encima. ¿Vale?
Evidentemente que con el tiling... Vaya, os voy a explicar una cosita, porque si no os podéis encontrar con problemas. Mirad, yo aquí vengo al tiling, le digo 4 por 4 y aquí lo tengo. Pero, aunque no sea lo más normal, ¿no? Pero, ¿y si yo quiero que, de acuerdo, tenga este tamaño, pero que no se repita? Aquí no tenemos. 3D Studio la tenía la opción de que no se repita. Aquí no está. ¿Por qué? Porque es algo que no hay que tocar desde el material, sino desde la textura que estamos enganchando encima. Le vengo a la textura y le digo Grab Mode Repeat. Pues no. Clamp. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Le digo que lo aplique y aquí está. Bien, me vengo de nuevo a mi material. Era el 8, creo, ¿no? A ver dónde se ha quedado. Aquí. Aquí lo tenemos. Bien, pues yo ahora con el offset podría conseguir desplazarlo. Le pongo, pues mira, offset menos 0,5, por ejemplo, menos 0,5. Aquí lo tenemos. Si queréis otro número, vosotros mismos jugáis. Y por eso os recomendaba que cuando estamos trabajando con materiales nos puede interesar ver las dos vistas de forma simultánea. Porque aquí parece que todo está bien, pero mirad en la vista de juego. Está dejando como una especie de halo por aquí, ¿lo veis? Entonces, bueno, si esto sucede alguna vez, os venís aquí a la textura que tenéis sobreimpresa y fijaros, Aniso Level, jugáis con este valor y a ver si lo conseguimos. Apply, ya está, ¿eh? Hemos subido un poco el nivel Aniso y ya este halo, cuidado, a ver si ha aparecido aquí, aquí no, aún habrá que subirlo un poco más. A ver si lo conseguimos. Ahora ya sí, ¿eh? Ya lo tenemos de forma correcta. Muy bien. Y el último que os voy a explicar, realmente es una utilización que no es para lo que está pensado, pero lo podéis necesitar, ¿eh? Mirad, me voy a crear un nuevo material, que le voy a dar el nombre 9. Lo tenemos aquí. Y tenemos un shader donde está, que se llama Diffuse Detail. Os invito a que busquéis información de este shader, la ayuda de Unity, porque básicamente está pensado para materiales que vosotros queréis que a una distancia corta se vean con un buen detalle, pero en la lejanía no te lo tengas que trabajar tanto, para no cargar la máquina. Por ejemplo, imaginaos un terreno, pues a lo mejor los 5 o 10 primeros metros de terreno del personaje queréis que se vea el detalle, las piedras, el grano, pero a partir de ahí ya decir, no, que se vea con una textura marronosa, porque no me tengo que trabajar esto durante 2000 metros cuadrados de terreno, voy a estresar a la máquina, ¿no? Lo habéis visto en muchos juegos que vas caminando y a medida que caminas, los elementos que se acercan van ganando en detalle, ¿no? Bueno, pues esta es la utilidad y hacerlo requiere cierta complejidad. Pero, probando el otro día encontré otro posible uso. Podría ser el siguiente, mirad, también tenemos dos texturas y como nos las va a combinar, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo coger y, por ejemplo, aquí la textura 7 se la aplico en el canal principal y mi logo se lo aplico aquí. Ahora esto se lo vamos a arrastrar a este cubo. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues similar a antes, pero ¿os dais cuenta? Ahora está adicionando los dos canales. Ahora no es como una pegatina, sino que es como pintado sobre la tela de saco. ¿Lo veis? Que está haciendo una adición de los canales, no una superposición directamente. Bien, bueno, pues yo creo que esto es todo lo que os quería explicar hoy. Ahora ya solamente quiero que le dediquéis un poco de tiempo a trabajar las texturas de vuestro juego, ¿eh?